Estamos recibiendo a Mario Vergara. Buen día, Mario, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Gracias. Antes que nada, es una pregunta que se la estoy haciendo a todos, que con todo esto que nos está ocurriendo, y el nos incluye al planeta entero, ¿qué cosas están explícitamente cambiando en el vos, en tu trayectoria, en tu vida? No, lo cotidiano ha cambiado mucho, sin duda, ¿no? Estoy la mayor parte del tiempo en mi casa. Tenemos, sí, algunas instancias en el Senado que tienen que ser presenciales, pero que, bueno, las hacemos. En realidad nos estamos reuniendo en el hemiciclo de diputados para estar mucho más distanciados, bueno, además de usar el tapaboca en el Senado. O sea, estoy yendo al Senado, después al supermercado a hacer las compras y muy poca cosa más. El resto del tiempo bastante en mi casa. ¿Actividad docente vos tenés o ya no? Mirá, voy a tener, este año voy a dar un curso en facultad, pero voy a empezar recién a fines de mayo. Pero ya la facultad decidió que no va a haber clases presenciales en todo el semestre, así que esa clase la voy a tener que dar por medios virtuales. Usan la plataforma EVA, ¿no? EVA es la que basa los materiales, pero seguramente usemos Skype o Zoom también para el intercambio con los chiquilines, ¿no? ¿Y ya es algo que ya has hecho antes? Imagino que... No, o sea, dar clases por esta vía, no. Seguramente has tomado alguna vez, ¿no? ¿O ni siquiera? No. Bien. No, esta es una experiencia. Porque he hablado con algunos colegas tuyos de la Universidad de la República, estamos hablando, ¿no? Sí. Que si bien dicen que, por supuesto, la dimensión de esta no estaba ni siquiera en los planes, tampoco les resulta a muchos del todo novedoso, porque ya algo, digamos, del trillo habían recorrido en tal sentido, ¿no? Más que nada, por lo menos de las áreas de la Facultad de Ciencias Sociales. He conversado con sociólogos, claro. Bueno, con nuestros comunes conocidos, muchos politólogos que tenemos conocidos, ¿verdad? Sí. Algo ya habían hecho antes, no es que, claro, que arranquen de cero ahora. Sí. No, en mi caso no, porque, a ver, yo no tenía una actividad universitaria claro. Concentrada en la universidad, ¿no? Yo tenía actividades en otros ámbitos, en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, y básicamente lo que hacía en facultad era dar algunos cursos, ¿no? Ahora hay una incompatibilidad. Siendo senador no puedo dar clases en los grados formales, digamos, de la universidad, o sea, con el cargo del grado universitario. Una cosa bastante absurda, porque sí podría dar en las universidades privadas, por ejemplo. Y en realidad puedo dar este curso porque es parte de un diploma que está como por fuera de los grados de máster o de grado de la facultad. Es un diploma aparte. Pero no, es la primera vez que voy a hacer un curso, digamos, por medios, por plataformas, ¿no? Bien. Un desafío lindo. Y hablando de desafíos, se puede decir que esto que nos está pasando a todos nos desafía a todos, ¿no? Sí, claro. O sea, hay un cambio de vida, pero el tema es que yo lo veo como una cosa que más transitoria de lo que yo esperaba para la gente, ¿no? Porque quizá porque ha habido mensajes un poco contradictorios de parte del gobierno, que sin duda es el que tiene la voz cantante en materia sanitaria, que ha hecho, por ejemplo, que este fin de semana estaba todo el mundo afuera, ¿no? Y yo creo que eso no, bueno, no sé si todo el mundo, pero digo, mucho más que en las semanas anteriores. Me adelantaste y iba amablemente a corregir la expresión todo el mundo, porque en realidad... No fue todo el mundo, pero evidentemente ha habido un cambio muy grande con lo que se venía dando, ¿no? Sí. Y yo creo que, a ver, yo no soy experto en los temas sanitarios, por supuesto, y además creo que todo el mundo está aprendiendo en esto, porque esta es una experiencia nueva para el mundo entero, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Por primera vez, el doctor Asqueta, que es el director de Secretaría de Salud Pública, hizo público algo así como una estrategia, una visión de cómo hacer, ¿no? De ir habilitando cierta interacción social, en oposición a una cuestión más del distanciamiento, del aislamiento, y ir monitoreando, en fin, ¿no? Como dosificando y viendo para bueno, con esas estrategias que se supone que va a funcionar, que es la de que circula el virus, obviamente, a nivel de la comunidad, y que, bueno, irá generando la inmunización. Pero no sabemos si eso va a funcionar, pero bueno, eso habrá que verlo. Pero lo que está claro es que con ciertos mensajes del presidente, que dijo, bueno, dar la impresión de que lo peor ya pasó, de alguna manera, la gente salió a la calle, salió de manera más desordenada. Déjame citarlo casi ¿no? de memoria.
la frase del presidente fue: no hay por qué suponer que vayamos a estar peor. Claro, ¿no? Yo le hago el dual. No, digamos, está bien. Decir, bueno, entonces lo peor ya pasó. Exacto, sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí hubo un mensaje que hizo que se aflojara un poco en la conducta. A eso hay que sumar dos más, ¿no? El arranque de la construcción y el anuncio de que parcialmente van a empezar las clases. Las escuelas rurales, exacto. Pero lo que pasa es que una cosa es que vos decís, bueno, yo tengo una estrategia donde voy a ir dosificando a quién habilito y vemos qué pasa. Y ahí voy sacando conclusiones, voy obteniendo información. Para todo esto, la clave es la información. Entonces, si vos decís, bueno, construcción, no sé, 45, 50 mil personas, clases en las escuelas rurales. El tema es que si a su vez está este mensaje de, bueno, como ya lo peor pasó, podemos aflojar un poco. Ya vos ves que en las plazas, en la Rambla, sí, en todos lados ya ves mucha más gente. Ya es una cosa más desordenada, no es parte. Y agrego otra cosa que es un poco el foco de nuestra preocupación en el Frente Amplio y que fue parte de los planteos que le hicimos al presidente en la reunión que tuvimos. Primero, en un talante político, en un posicionamiento político del Frente Amplio, que es el de, bueno, estamos en una crisis sanitaria, acá hay que trabajar todos del mismo lado para que esto se supere cuanto antes. El Frente ha hecho una especie de paréntesis, digamos, en la tónica de confrontación, incluso los planteos que hacen, que a veces no son los del gobierno, son en clave de colaboración y no de confrontación. Lamentablemente en el gobierno todavía hay gente que busca la confrontación todos los días, pero bueno, nosotros tratamos de que eso no nos desvíe de nuestro posicionamiento político. Y es el planteo de que hay mucha gente que no va a tener más remedio que salir a la calle a hacerla diaria, porque... Recordemos aquella frase del presidente, ¿no? Cuando se estaba arriba de la mesa la discusión si Uruguay debía ir a la cuarentena obligatoria, frase que para mí fue como un parte de aguas conceptual, y es que vamos a meter preso a alguien que salió a buscarse el peso para alimentar a su familia. No, pero el tema es que tampoco se le da como contraparte, no se le garantiza un ingreso básico para las cosas básicas de su familia, para la alimentación. Sobre esto hay una gran discusión, Mario, porque yo escucho cuando se hace ese argumento, el que vos estás planteando ahora, una transferencia más universal para ese segmento, ese sector, ¿no? Transitoria, ¿no? Sí. 2-3 meses, ¿no? Un salario mínimo, ¿no? O sea, no estamos hablando de nada maravilloso y espectacular. He escuchado ¿no? decir, pero sin embargo que el Estado, a través de sus distintas agencias, el MIDES muy fuertemente, pero también no es la única, ha desarrollado unas políticas de transferencias directas. Eso es lo que facilita o lo que facilitaría implementar esto muy rápido, porque hay 85.000 familias que reciben la tarjeta Uruguay Social del MIDES, ¿no? La TUS, como se dice en la jerga ahí de las políticas sociales. 85.000 familias. Y hay 210.000 familias que reciben asignaciones familiares por el plan de equidad. O sea, vos tenés 200 y pico de mil familias en donde ya reciben transferencias, pero de montos muchísimo menores que esto, ¿no? Porque también siempre se discutió mucho y demás, pero los montos eran 2, 3, 4 mil pesos, ¿no? Acá estamos nosotros planteando que mientras dure esta emergencia, y si son 2 meses o 3 meses, es algo muy manejable desde el punto de vista financiero, se le garantice a esas... Nosotros pensamos en un entorno de 300.000 familias, pero esas 300.000 ya tenés 210, 220... que es apretar un botón, apretar una tecla, que es aumentar la SAFAM hasta un salario mínimo de manera transitoria. O sea, para que la gente, a la asignación familiar que ya recibe, sumarle la distancia entre eso y el salario mínimo. Y lo mismo con los que reciben tarjeta Uruguay Social. Los aumentos que ha habido de la tarjeta Uruguay Social y demás son muy, muy modestos, ¿no? O se plantea dar, no sé, 1.200 pesos. No. Claro. Con eso no evitás que la gente... o sea, el propio planteo del presidente de pensar en la gente que tiene que salir a hacer la diaria, pero entonces que por tener más necesidad, por ser más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, es la gente que tiene que entonces salir y arriesgar a contagiarse y enfermarse. Nosotros en esos entendemos que no sale todo eso, Mario? ¿Qué es el otro argumento? Mira, por la evaluación que nosotros hacíamos y se la planteamos al presidente, por 3 meses, que es un periodo razonable, de tener un salario mínimo para unas 300.000 familias, reitero, que no tiene mayores dificultades de implementación, por lo menos para 250.000 familias, y estás hablando de un entorno de $240 millones en total.
o sea, unos 80 millones por mes. Para los 3 meses. Exacto. Por lo tanto, cuando uno ve, primero, estamos en una situación de emergencia. Sí, sí. Esto no está planteado como una política estructural. Ahí claramente hay una insuficiencia en la política de gobierno. No está atendiendo a esta gente en la medida que necesita para que la gente no tenga que exponerse y además que no les destruya la propia estrategia de gobierno. Porque si la estrategia de gobierno es yo voy eligiendo qué cosas van apareciendo en la sociedad para ver la información y demás, si acá vos tenés 300.000 familias que tienen que salir a hacer la diaria, esa estrategia de monitoreo y de información también se te destruye. Pero en todo caso es 240 millones de dólares en 3 meses, es una cifra absolutamente manejable en una circunstancia de emergencia. Manejable, para que lo entienda todo el mundo, es sinónimo a conseguible. Ya está esa plata, porque pero que por el gobierno, dices tú. No, por las líneas de contingencia con los organismos multilaterales. O sea, con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, el gobierno, los gobiernos anteriores, además de los préstamos para proyectos o para distintas cosas, también habíamos contratado, tenemos firmados, digamos, préstamos de contingencia, o sea, en una circunstancia que la contingencia lo amerite, que una crisis lo amerite, echar mano a desembolsar esos préstamos. Y de hecho, bueno, la ministra en la Comisión de Hacienda nos dijo que ya habían desembolsado 400 millones del BID y en esta semana se estaban gestionando más desembolsos que iban a llegar alrededor de los 1.000 millones. O sea, el financiamiento está... A ver, vamos a entendernos, estamos en una crisis mundial en donde va a haber impactos en la producción, en el empleo, en el consumo, en las condiciones sociales, en todas partes del mundo. Todos los países van a salir un poco más endeudados de lo que entraron a esta crisis, porque necesitas con urgencia ese financiamiento. La ventaja de Uruguay es que tiene la fortaleza financiera, ¿sí?, que no tenía en el pasado, como para poder endeudarse razonablemente. Estamos hablando de magnitudes que son importantes en la coyuntura, pero que son, reitero, manejables a nivel de las cuentas públicas. Cuando hablas de la fortaleza financiera que Uruguay ahora tiene y que no existía tiempo atrás, claro, imagino que hay una implícita referencia que esa fortaleza, no sé si se generó, pero en todo caso... no hay duda. En la crisis 2002, durante 2003, el gobierno del Frente Amplio. Claro, a ver, cuando el Frente llega al gobierno, las reservas internacionales eran casi así minúsculas. Sí. Y la deuda era de más del 100% del producto. Ese panorama hoy es muy diferente y te permite manejarte con otra holgura. A pesar de que la deuda creció, que es otro argumento. Sí, claro. Y estructuralmente hay que corregir las cuentas públicas. Lo hemos conversado varias veces, el tema del déficit, ¿no? El problema es que eso es para razonarlo con políticas más estructurales, con visión más de largo plazo en tiempos normales. Hoy no estamos en tiempos normales. Hoy hay una emergencia que te hace que haya, por ejemplo, hay medidas y cosas que incluso el Frente Amplio apoyó en este talante de posicionamiento político que te mencionaba, como el Fondo Coronavirus, que nosotros lo apoyamos porque estamos en una situación excepcional. En tiempos de normalidad ese proyecto era invotable. También supongo que en tiempos de normalidad el gobierno no hubiera mandado ese proyecto. O sea, hay que razonar esto como que estamos en tiempos excepcionales. El impuesto a los trabajadores públicos, ¿no? El fondo incluye el impuesto a los trabajadores públicos y a los jubilados, que ganan más de 80.000 pesos. ¿Sí? Y también ese fondo se nutre de utilidades del BROU, de la Corporación para el Desarrollo, de estos préstamos de los organismos multilaterales. ¿Cuánto junta ese fondo? Y bueno, ya te digo, la ministra decía ahí que iban a desembolsar alrededor de 1.000 millones de dólares de los organismos, y eso va a ir para el fondo. El impuesto a los trabajadores públicos... 12, hablaba plata, ¿no? de 12 millones en 2 meses. 12 en 2 meses, o sea, 6 millones por mes. Sí. Bien, porque sobre este asunto también se ha metido en la mesa el otro tema que tiene que ver... porque yo estoy pensando, a ver si mi razonamiento es muy malo, Mario... Se lo pregunto a quien es experto en la materia. A ver, si vos en momentos aún excepcionales, aún de emergencia, recurrís a organismos internacionales, multilaterales internacionales, bueno, de algún modo u otro estás contrayendo deuda, sí, claro, ¿no es cierto? Claro. Ahora, no hay espacio
para hacer algo antes sin que necesariamente se traduzca en deuda? Quiero decir, a ver si lo estoy entendiendo bien. Es que esto es de una dimensión grande que hay que hacer de manera inmediata. En realidad no es que saliste a buscar financiamiento. Esos préstamos ya estaban pensados y aprobados y firmados. Es como esa cosa de emergencia. Sí, lo entendí. O sea, es para usar en estos momentos que están esos préstamos. O sea, es correcto usarlo. Bien. A su vez, obviamente, hay que pagarlo, pero los pagás con más tiempo, con más serenidad. Y también hay que mostrar, sí, financiamientos, como por ejemplo, o sea, nosotros votamos a favor del Fondo Coronavirus. O sea, dijimos, bueno, los que puedan colaborar hoy, funcionarios públicos que ganan más de determinado dinero, pasivos que ganan más de determinado dinero, bien. También dijimos, acá hay muchos más que pueden aportar que no los vemos en la lista. ¿Y ¿no? quiénes son? En el ámbito privado. En el ámbito privado. Porque ante esa pregunta, recuerdo una de las tantas conferencias de prensa, el presidente de inmediato contestó algo así como, no, el ámbito privado ya está haciendo el esfuerzo. Algunos sí, algunos más que el esfuerzo le están sintiendo el impacto. La gente que la producción o la venta, el consumo se le desplomó, la gente que está en el seguro de paro, ¿no? Tenemos cifras récord en el seguro de paro, 100 y pico de miles de personas. Igual de ese porcentaje que con sueldos de más de 80.000 debe haber muy poquito. No, pero sí, además. Pero en todo caso, no es a esa gente a la que uno está diciendo que puede aportar. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir que en el sector privado o en la sociedad uruguaya no hay sectores que están en condiciones de aportar en una circunstancia de estas, tanto a nivel de sectores empresariales como de los sectores más privilegiados de la población. He escuchado, como vos también y todos, propuestas de la gente del CIMBE, por ejemplo, de utilizar algo que ya está instalado, que tiene que ver con cómo está el impuesto a la renta, las distintas franjas, para ahí utilizar eso grabando. Recuerdo que Filgueira comentó algo así, me sale en la cabeza, algo así como, bueno, alguien que ya paga 20.000 por impuesto a la renta, que durante 2-3 meses pague 22.000. Bueno, pero la gente que paga justamente es la que tiene ingresos más altos, ¿no? De alguna manera eso ya antes de haber votado el impuesto a los funcionarios públicos y demás, podía tenerse una lógica más general por la vía del impuesto a la renta, pero ahora ya se confunden las dos cosas, ¿no? Porque funcionarios públicos que pagan IRPF de más de 80.000 pesos ya les están ahora cobrando 5, 10 o hasta 20% más de aportes, o sea que ahí ya se complicaría. Pero o sea, se confunden los dos impuestos, digamos. Pero el impuesto a utilizar esa herramienta, ¿por qué no te convence? Porque ya se aprobó otro. Antes pero para los públicos, Mario. Bueno, sí, pero el IRPF no distingue públicos y privados. Bueno, pero por eso no hay un segmento muy grande del ámbito privado de gente que gana, qué sé yo, 250, 300.000 pesos. Claro. Que podría durante 3 meses pagar 2.000 pesos más, 2.500 pesos más. Claro. Y juntás según ese es el planteo que ha hecho el Frente, ¿no? De ver algún mecanismo diseñado de que gente que no está siendo afectada mayoritariamente por el coronavirus, ¿no? En su empleo, en su producción, que tiene salarios altos, bueno, buscar algún mecanismo de contribución de la misma manera que contribuyen los públicos, sectores empresariales que siguen marchando porque muchos están sufriendo, pero otros no, y gente con patrimonios, ¿no? Gente privilegiada en la sociedad, ¿no? O sea, capaz se puede pensar en gente que tiene recursos en el exterior. Pero eso, por ejemplo... El gobierno ha sido muy reacio, ¿no? Sí, explícitamente reacio, ¿no? Porque ha dicho que incluso ha encontrado una explicación de carácter práctico, en el sentido de no podemos afectar a los que van a tirar después del carro, ¿no? Pero, práctico pero sesgado, ¿no? Porque del carro estamos tirando todos hoy, o casi, no todos justamente, y vamos a tirar del carro todos mañana. O sea, la reactivación económica viene sí por las inversiones, pero viene por los trabajadores. ¿Pero quiénes podrían ser? Yo creo que la gente no termina de visualizarlos. ¿Quiénes podrían ser eso? La gente sabe que hay gente en el Uruguay, hay una parte de la sociedad que tiene capacidad contributiva el famoso gran capital cuando se habla... Acá, ahí se mezclan dos cosas, porque cuando se habla de gran capital se piensa más en los capitales que invierten en empresas, o sea, en grandes empresas y todo lo demás. También ahí hay una falacia en cuanto a que para salir después adelante la generan las pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas. Ojo, no estoy hablando en contra de las grandes empresas ni mucho menos, pero pensar que solo por ahí alguien tira el carro, esto es una falacia.
No, hay empresas grandes que siguen funcionando en varios sectores. Y hay sectores de la población que tienen patrimonios que uno podría tener un pequeño adicional del impuesto al patrimonio este año, por ejemplo, que perfectamente es manejable y sería una contribución. ¿Y se puede calcular de cuánto dinero números, y en cuánto tiempo? Mira, el grueso del financiamiento va a estar, como te decía hoy, en estos préstamos contingentes de los organismos. Tiene que ver con algo de dinero, pero sobre todo también con la señal de que todos contribuyamos. A ver, hablamos del aporte de los funcionarios públicos y los cargos políticos, ¿no? Sí. Y estamos hablando de 6 millones de dólares. Luce más como una señal. Exacto, son 6 millones de dólares por mes. Ayudan, pero no resuelven las cosas. Me recordó, ¿no? Y no, créeme que no es una picardía, pero me recordó aquella discusión que se dio en Uruguay en la interna del gobierno de la izquierda, cuando se le cobró determinado impuesto a la tierra, ¿no es cierto? Que se diseñó mal, el ISIR. Nosotros, justamente, dentro del frente hubo discusión, que al final terminó siendo, obviamente, inconstitucional, estaba mal diseñado, pero se reformuló en términos de impuesto al patrimonio, que eso era equitativo, porque al sector agropecuario le aplicás esencialmente un impuesto que se lo aplicás al resto de los sectores de la economía. Pero, como decís vos, creo que es a donde apuntabas, no era tanto por la dimensión de la recaudación, sino por un tema de tratar a todo el mundo con la misma aquella vara. famosa frase de Mujica, una velita al socialismo, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Sí. Que esta da la sensación de que son como velitas a la disminución del Estado, ¿no? También, es decir, bueno... Y aprovechar un poco esa cosa de, los funcionarios públicos, o sea, sí, hay un relato, ¿no? Jugar con un poco, lamentablemente, ¿no? Porque nosotros discrepamos con ese enfoque, ¿no? O sea, funcionarios públicos, funcionarios o trabajadores privados, hay de todo como en todos lados, ¿no? Sí. Pero un poco se juega a veces con esa reputación creada, como que la sociedad aplaude que al funcionario público se le saque, entonces, ¿no? a ver si te sigo. La idea tuya, que es la idea del Frente Amplio, en ese sentido estás... Sí, totalmente alineado. Y hay una visión bastante unánime. No, lo digo porque también se dio a conocer cierta disconformidad por la gente del MPP, que entre otras cosas no fue a aquella reunión con el presidente. Iba a ir Sandra Lazo y estuvo indispuesta esa mañana, pero no. El posicionamiento del Frente Amplio en el terreno político ahora es unánime. El propio MPP lanza en el marco de la Cámara, en el marco del Parlamento, una serie de medidas son cosas que ha puesto sobre la mesa para tratarlos en las bancadas y en general, bueno, hay muchas cosas del MPP y otros sectores, ¿no? Pero a ver si yo tuviera que resumir entonces la posición del Frente Amplio, sería la siguiente. A ver, esto que nos afecta a todos es, por definición, equivocado decir que nos afecta a todos en igual dimensión. Obviamente afecta más a los que menos tienen. Eso como siempre, como toda crisis, ¿no? Bien. La pagan más los que menos capacidad de defensa tienen. Entonces necesitamos generar una respuesta inmediata a quienes no solo menos tienen, sino que además, dentro de lo menos, ni siquiera red social de ningún tipo o muy escasa poseen, ¿verdad? Mira, porque el que tiene seguro de paro, por ejemplo... Es así, como tú decís. Yo lo reformularía un poco de esta manera. El gobierno tomó medidas en la dirección correcta. Le dio alivio a ¿quiénes? A los formales. Pequeñas, medianas empresas, sobre todo pequeñas, por el lado del diferimiento de tributos, de aportes a la seguridad social, y a los trabajadores formales con la flexibilización del seguro de paro. Bien. Algo subió, ellos dicen duplicar, en realidad no duplican, porque dice duplico en 2 meses. No, entonces me subí 50 y 50, ¿no? Es un poco también engañoso. La tarjeta Uruguay Social que sube poco y abarca solo 85.000 familias de las 300 que nosotros decimos. Pero fueron en la dirección correcta. Y otro montón de medidas que, bueno. Pero nosotros decimos, acá hay una insuficiencia clara. Hay empresas medianas que están teniendo muchas dificultades y a las cuales no les llega estas medidas, y hay sobre todo 200 y pico mil familias, sobre todo las que no trabajan en la formalidad, a las que no les llegan las medidas de seguridad social, ¿verdad? Y que en todo caso la red de protección social es la espontánea de las ollas populares, de la solidaridad entendida en los territorios. Ahí hay una clara insuficiencia. El gobierno no está poniendo todo lo que tiene que poner en ese segmento que es el más vulnerable
y que es el que no puede quedarse en su casa porque tiene que hacer la diaria. Ajá. O sea, que debería poner más en esos, Sí. que sería exagerado decir que no ha puesto nada. No, Sí. ha puesto poco. Bien, debería poner más. Y la otra pregunta que viene, que es la otra cara de la moneda, Es quién aporta. ¿Quién aporta? Y ¿Quién ahí, paga también, eso? y ahí también nosotros apoyamos lo del Fondo Coronavirus, votamos el impuesto a los funcionarios públicos, a los pasivos, a los cargos políticos, pero también decimos, acá hay más gente que puede aportar, ¿y por qué no va a aportar? Si hay gente que tiene capacidad contributiva en momentos de crisis... Pero tú dices que hay más gente que puede aportar, o en realidad se puede tomar más deuda con estos organismos multilaterales. No, la deuda la vas a tomar igual. La deuda la vas a tomar igual. No hay que verlo como contradictorio, porque si no decís, bueno, si vamos a resolver esto con el financiamiento de organismos internacionales, ¿para qué le vamos a estar cobrando a los funcionarios? gente? Claro. No, yo creo que hay un gesto, hay una gestualidad. Es indudable, la sociedad lo entiende, de que hay sectores de la población uruguaya que están en condiciones de contribuir y el gobierno decide no exigirles. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, en el sector agropecuario, ¿no? Porque en el marco de todo esto, el ministro de Agricultura decía, el campo sigue funcionando a toda marcha, a toda máquina. Uh-huh. Y se habla de un aporte del sector agropecuario, que es un aporte relativo, ¿verdad? Álvaro García dijo, es falso decir que las gremiales agropecuarias donarán 100 millones de dólares, como máximo son 20 millones de impuestos semovientes, el año pasado fueron 869 millones de pesos. El tema es así, de esos 100 millones... ¿Me lo explicás luego de la pausa? ¿Cómo no? ¿Sí? Pero si tuvieras que decir, ¿tú estás de acuerdo con la mirada que Álvaro tiene sobre el tema? ¿Sí? Bien, que además fue iniciativa de las gremiales, ¿no? Sí. Que también es un asunto que me parece que está bueno para analizar. Estamos en el 98.7. Yo lo que no entiendo de estas cosas, y va junto a la pregunta que vos ahora vas a desarrollar, a la respuesta que vas a desarrollar, es si fuera tan fácil de visualizar, entre comillas lo de fácil, de visualizar fácil es, eso sí, alcanza con tener un par de ojos, ni siquiera una posición ideológica, es simplemente decir, hay gente que la pasa muy mal y que la va a seguir pasando mal conforme pasen las horas, ni siquiera los días, ¿no? Y con esta pandemia, donde hay muchas actividades que no se pueden hacer, hay gente que la está pasando peor. Entonces yo tengo que intervenir, intervengo. ¿En qué medida, con qué proporción y pagándolo quién? Si fuera tan a la mano, porque es que este gobierno, como cualquier otro del mundo, no lo haría. Bueno, en otros lados se está haciendo, ¿no? Pero ¿por qué no lo haría? ¿Qué lo frenaría si da la sensación, mirándolo de afuera, que es ganar? Lo vemos luego de la pausa. Estamos en el 98.7, estamos con Mario Vergara. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Mario Vergara. Además de tu condición de senador de la República, que ni siquiera estás pudiendo experimentar mucho, ¿no? No, pero estamos trabajando. Y se nos viene fin de año, ¿no? Con la ley de urgencia, 500 artículos en 45 días. A lo que yo quería apuntar, claro. Lo que pasa es que los políticos en general y los legisladores en particular a veces reciben tanto, y lo digo yo, sé que lo decías vos, injusto, innecesario y peligroso palo, que entonces cuando yo hago este comentario que no estás pudiendo decir, no, mirá que estoy trabajando. Mario, yo me refería a que vos, senador de la República, nunca fuiste, ¿no es cierto? No, es primera vez. Era sensato suponer que estas primeras semanas las estuvieras, además de laburar, aprender. Sí, claro. No se está dando en esa dimensión. Solo eso quería decir. Es una circunstancia especial. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sin duda, sí. Bueno, sin duda. Dale. Hablamos del tema pero déjame leerte algunos comentarios, si no la gente después se me enoja y me cree que... Ya tengo 3 preguntas acumuladas. Sí. Sigamos acumulando, pero las vamos a contestar. Hola, 09... Mira vos, no te lo pregunté, aunque sí te leí en las redes, porque empecé este programa aludiendo a la increíble, innecesaria, inadmisible, terrible tragedia de Felipe Michelini. Sin duda, lo pensaba mencionar. Sí, estoy seguro que sí. Buen día, este fin de semana hice leña para esperar el invierno, tengo casa con fondo grande, esa fue mi cuarentena y no sufro con Danubio al no tener fútbol, entonces la paso bien, ya sabéis quién soy, el danubiano de Barros Blancos, te voy a decir. A ver, para que, por si hay alguien que venía con... abrazo, dice... abrazo Mario, lo dice Karina,
así nomás. Alejandro, buen día. ¿Podés preguntarle a Vergara si es posible definir quiénes integran ese grupo pasible de aportar un poco más de recursos en esta situación? Parece que todos sobreentendemos de quiénes hablamos y no es tan claro qué grupos económicos son, lo dice Julio. Me agradezco porque justamente te da cuenta, pero ¿de quién se habla cuando se habla de esto, ¿no? A nivel de la administración tributaria son cosas muy bien definidas. La DGI tiene un grupo de grandes contribuyentes de empresas grandes contribuyentes que perfectamente puede identificar cuáles son las que están hoy teniendo dificultades y cuáles no. Y a nivel de patrimonios, ¿verdad? En familias con altos patrimonios también está bien identificado a nivel de la administración tributaria, y agregaría incluso gente que tiene activos en el exterior. O sea, no es una cuestión tan complicada de identificar ni de implementar. Pero si yo tengo activos en el interior, en el exterior, ¿se sabe? Sí. ¿Es algo...? Bueno, se hace a base de declaraciones juradas. Se supone que uno para el IRPF de rentas del capital aporta por los intereses de los depósitos en el exterior. O sea, yo tengo millones de dólares en el exterior, sí, con todo derecho porque puedo, ¿no? Te veo el estilo, sí. ¿Me viste, no? Sí. Bueno, ¿y cómo hace el Estado de mi país para cobrarme algo? A veces con algunos países puede haber intercambio de información en acuerdos. Y lo otro, si no, es que tú deberías hacer una declaración jurada, ¿no? Bien, pero en todo caso, eso existe, no es un mito, ¿no? No, claro. Hay compatriotas nuestros que tienen mucho dinero fuera. Exacto. Sí. Una buena parte tiene que ver con negocios, ¿no? O sea, que si uno exporta, importa, bueno, hay cuentas en el exterior que son parte de un flujo de trabajo comercial, ¿no? Y otros no, otros son ahorros, en fin. Pero lo que quiero decir es que hay un tema que es de voluntad política. Y está claro que el gobierno dijo, no, a toda esta gente no la vamos a tocar. Y son posicionamientos político-ideológicos que nos distancian, obviamente. Nosotros decimos, primero, falta llegar con más efectividad a un montón de familias que hoy lo necesitan. Sí. El gobierno ha sido tacaño en eso, ¿verdad? O sea, ha hecho alguna cosa, pero en dimensiones muy escasas. Es decir, que con 1.200 pesos ayudamos a resolver, claramente no. Pero, entonces, por un lado hay una diferencia de que hay que llegar con más contundencia a esas 300.000 familias que viven hoy con más vulnerabilidad. Y por otro lado, también es un posicionamiento político-ideológico. Estoy mezclado un poquito con la segunda pregunta pendiente de por qué el gobierno no lo hace. Dificultades operativas, a ver, relativas. Pero para avanzar hay suficiente información y mecanismos. El tema es la decisión de hacerlo, y el gobierno. Pero Uruguay podría hacerlo, sin duda. Porque lo que sí déjame decirte contarte. Francia lo hace, así los estados ricos pueden hacerlo, pero nosotros no, porque somos muy pobres y tenemos mucho déficit fiscal. Pero no es cierto que seamos tan pobres, y no es cierto que no tengamos margen para endeudarnos un poco. Fíjate, los países desarrollados se están volcando 4, 5, 6 puntos del producto para estas cosas. Si nosotros decimos esto vale 240 millones de dólares, estamos hablando del 0,4 del producto. O sea, es 10 veces menos de lo que están poniendo otros países. Pero hay países desarrollados que vuelcan el 4 o 5% de su PBI. Están planteando volcar sumas enormes, en algunos casos 2, 3, 4%, sí. ¿Cuánto efectivamente después van a volcar? La vida dirá. Pero están claro, países que tienen gobiernos con visiones ultra neoliberales, ¿eh? No estoy hablando ni Estados Unidos, ni Francia, ni Italia tienen gobiernos de izquierda, ¿no? Me sacaste del eje. No, pero no, ya vuelvo. Igual Francia, justo es decirlo, que acá, esto me parece muy interesante, casi como análisis histórico. Y me gustaría conocer tu perspectiva. Si bien Francia está gobernada por... Pero no me abras más ramas porque nos quedamos sin contestar el árbol. Yo vuelvo. Mira que soy bien tronco. Sí. Lo que te quiero decir, Francia, porque acá me parece que hay una lectura también de carácter histórico interesante. Francia no está gobernada por la izquierda, ni siquiera por el centro izquierda, estamos de acuerdo, ¿no? Exacto. Sin embargo, Francia tiene, al decir del maestro Stanislavski del teatro, una memoria emotiva de un Estado presente, contundente, sí, claro. de políticas públicas. Mira, aprovecho tu comentario para decir lo siguiente, porque tanto lo discutimos en la campaña electoral del tema del Estado y el mercado. En momentos de crisis, todo el mundo mira para el Estado. El rol del Estado es el fundamental. Todo el mundo mira para las políticas públicas. Las reacciones de mercado son justamente negativas, son remarcar precios, especulación. En cambio, todos, incluso los países
cuyos gobiernos son más liberales, obviamente tienen que desarrollar políticas públicas para atender la emergencia. Y acá quiero decir una cuestión que es más estructural. Los estados tienen que ser fuertes estructuralmente para poder operar de mejor manera en circunstancias críticas. Uno no prende y sube y baja una perilla y crea estado o limita estado. No es que si vos tenés un estado débil y se te viene una crisis, no es que levantás un interruptor y generaste un estado fuerte. No. Por eso nosotros seguimos reivindicando siempre el rol del Estado, sobre todo en las circunstancias críticas, en donde es básico, el actor absolutamente excluyente y fundamental. Mirá cómo lo traigo lo que vos querías. A ver. Sin embargo, el mercado a veces por sí, ante sí, se comporta de manera solidaria y atenta a las exigencias. Por ejemplo, las gremiales agropecuarias de nuestro país donarán, sin que el Estado, sin que el gobierno se los haya pedido, $100 millones. Ese parece ser un ya gesto... quedó claro que no es así en primer lugar. ¿Sabés que no quedó bueno, entonces déjame tirar alguna. De esos 100 hay 80 que no es plata de las gremiales, es plata que las gremiales tenían que pagar, que aportar al Instituto de Investigación Agropecuaria, al INIA o al INAC, para tareas de investigación o para tareas de promoción del sector, en fin, ¿no? O sea, es como que vos me digas que vos aportás solidariamente lo que pagás de IRPF. No, es algo que vos estás obligado a pagar, y si eso se redirige al fondo coronavirus, es una decisión del Estado. Es una decisión del Estado que esos fondos que el sector agropecuario tiene que aportar ya antes al INIA y al INAC, 80 de los 100 estamos hablando, o sea, no es un tema de que solidariamente diga, ay, aportemos en términos netos. No, es el Estado, incluso hay cosas que van a requerir ley, que va a redirigir esos fondos que el sector agropecuario ponía para el INIA y ponía porque lo tenía que poner, ¿no? Al INIA y al INAC, por ejemplo, hacia el fondo coronavirus. O sea, yo, ¿sabes a qué asocio esa forma engañosa de poner las cosas en la opinión pública? A la discusión que tuvimos de que el sector privado tenía que aportar. Entonces, es como que nos quieren contrabandear la idea de que, bueno, a los públicos les exigimos con un impuesto, a los pasivos, a los jubilados, les exigimos con un impuesto, y el sector privado solidariamente va a donar. Y no sin es que así. nadie les pida nada. Sí, dialogando, negociando, pero sin imponerle. Y no es así, o sea, en ese marco se quiere como contrabandear la idea de que el sector privado va a poner ahí $100 millones, y no es cierto, no es cierto. Ya las tenía que poner. Y que solo que no van a ir ahí, sino que van a ir... Se van a redirigir al fondo coronavirus. Dice que se necesitaría ley justamente por esa misma claro, razón. Porque hay cartas orgánicas, digamos, de los organismos que lo impedirían. Y de los otros 20 que se hablan de certificados, digamos, por el impuesto, ¿no?, de semovientes y demás, que es hasta 20 millones, en el sentido de que no todos pueden usar esos certificados, pero bueno, o sea, lo que quiero decir con esto es que es bastante engañosa esa formulación. El por qué, que tú preguntabas también, sí. Y voy a la segunda pregunta, y bueno, hay obviamente posicionamientos políticos ideológicos diferentes, ¿no? Yo no tengo dudas que el Frente Amplio también tendría grandes dificultades en navegar en esta crisis si hubiera ganado el gobierno, pero tampoco tengo dudas de que el dinero para esas 300.000 familias ya los hubiéramos puesto. O sea, esa renta universal para y temporaria, ¿no? Porque también hay que 3 meses. Sí. Eso el gobierno del Frente Amplio ya lo hubiera... No tengo dudas de que ya lo hubiéramos hecho. Un salario mínimo, digamos. Sí, estamos en los 15, 16.000 pesos nominales. O sea, ¿no? En lugar de lo que están recibiendo ahora, de 5.000 más o menos, 10.000 pesos más recibirían esas familias. Ahí está. Y eso lo pagarías a través de este endeudamiento. El financiamiento está. El propio gobierno te dice el financiamiento está. Cuando el gobierno dice, bueno, ya estamos casi que desembolsando $1.000 millones de estos préstamos, bueno, hay una base muy importante. Esto que estamos diciendo es la cuarta parte de eso. Bueno, pero esto que tú estás señalando ahora que hubiese hecho el Frente Amplio, que en todo caso ya sabemos es contrafáctico, pero bueno, está bien. Lo hizo en el plan de emergencia. Es contrafáctico, sí, pero déjame poner un antecedente. ¿Qué hay antecedentes, decís? El antecedente es el plan de emergencia, del 2005-2006. Nosotros en la transición con el gobierno Colorado, que Isaac Alfi era el ministro, ¿no?, le planteamos en la transición, arranquemos el plan de emergencia ya, antes de que el Frente asuma,
porque es imperioso, ahí había 40%. De octubre a marzo, digamos. Exacto. Recordemos que el Frente Amplio ganó en primera vuelta. Ponele de diciembre, enero, febrero, los diálogos fueron esas fechas y no hubo caso. Decía, no, fiscalmente es imposible poner 100 millones de dólares por año para esto. Y a los 2 meses nosotros demostramos que era factible hacerlo. Entonces, ya hubo... Alfie a lo mejor tenía razón, porque la fortaleza que hoy tiene Uruguay, cito a Mario Vergara, sí, no la tenía aquel Uruguay. Claro, pero había una prioridad, pero fue posible, porque en vez de hacerlo en enero, lo hicimos en marzo. Lo hicimos en marzo. Porque era una prioridad. Vos decís que ahí lo que incide es la mirada ideológica filosófica. No digamos. tengo dudas, no tengo dudas. Que hace que los instrumentos aparezcan, las herramientas surjan. Uno no puede hacer todo lo que quiere, ¿no? Por más visión ideológica que tenga, hay restricciones en la realidad y sobre todo en el lado del financiamiento, ¿verdad? Pero las prioridades de definición son políticas e ideológicas. Lo que no me cierra de esto es si esto que es tan evidente, tal cual lo planteas vos, ¿por qué no lo hace el gobierno, además ganándose? Por la misma respuesta que estoy dando, porque tiene una visión político-ideológica diferente. Pero si ni siquiera afectaría a los grandes, y vuelvo al tema, a los grandes capitales, porque con este endeudamiento no se verían afectados. Porque en el fondo les cuesta, les cuesta ceder al hecho de que hoy hay que poner plata de otro volumen para que después las cosas no estén tan mal. Nosotros decimos, hoy pone esto para que el punto de partida a la hora de recomponer la situación, de normalizar la situación, no sea tan malo, porque si hoy se te cae la gente de la formalidad, se te cae la gente a la pobreza, levantar eso después va a ser muchísimo más caro. Bueno, yo he leído, escuchado hipótesis de esta naturaleza. El gobierno accede al gobierno de la República, entre otras cosas anunciando que si bien algunos instrumentos, por ejemplo laborales, se van a mantener, es hora de flexibilizar ciertos asuntos en esa materia. Pero ¿no es ahí, a ver, nosotros podemos discutir de todo. Y en esto tenés temas de impuestos, temas de gasto. No estamos discutiendo políticas estructurales. No estamos revisando la estructura tributaria. No estamos revisando la estructura del gasto público. Estamos diciendo qué cosas hay que hacer durante 3 meses en el marco de una crisis en donde hay que hacer un paréntesis relevantísimo, ¿verdad? Para pensar las cosas en términos de crisis y no como si estuviéramos en tiempos normales. Me dejás ser no hay que mezclar la discusión estructural con lo que hay que hacer en estos 3 meses. Mario, déjame ser alguien del gobierno. Tranquilo. No el presidente, pero alguien que tiene, que interpreta bien al presidente, ¿no? Diría esto. ¿Sabés lo que pasa, Mario? Conociendo el Uruguay, no debemos olvidarnos de cosas. Nosotros llegamos a la presidencia de la República bajo cierto paradigma. Uno de ellos, que por ejemplo teníamos que contener el gasto público, el déficit fiscal, ¿verdad? Y de ese modo, nosotros estamos, ya sé que la situación va a cambiar, así que no me frunzas el cejo como lo estás haciendo ahora, Mario. Pero te diría, si yo pongo ahora 15.000 pesos a cada familia, a estas 300.000 familias, ¿no? 15.000 pesos ahora por 2 meses o 3 meses, cuando llegue el momento de estos 3 meses pasados, la situación no necesariamente habrá mejorado del todo y va a haber gente en la calle pidiendo que lo siga por 5 meses más, por 10 meses más, por un año primero, más, ese es y no voy a poder cumplir con lo que yo prometí. Ese es un desafío de gobierno. Segundo, hay antecedentes. El plan de emergencia duró 2 años y medio y después se cortó. Y te respondo, ya que estamos hablando de gobierno, con las palabras de la ministra de Economía, que dijo, nosotros somos conscientes, lo dijo en la Comisión de Hacienda, ¿está? En la versión taquigráfica. Acá hay que poner la plata que hay que poner. Y por tal y tal razón. O sea, y el tema del déficit fiscal y demás lo tendremos que reformular después. Acá va a haber un aumento del déficit y de la deuda del año 2020, si esto se acomoda en los próximos meses, pero después se vuelve a los niveles anteriores. El Frente Amplio apoyaría este planteo de manera acotada, lo decimos en todas las letras. Esto es transitorio. Pará. Yo no sé si creerte, sigo siendo el vocero del gobierno. No. Mario, yo no sé si creerte del todo, porque el otro día en el Parlamento, cuando estábamos cerrando lo del fondo coronavirus, alguno de ustedes ya salió de que el impuesto tenía que quedarse para todo el rato. Se estaba hablando del impuesto de los cargos políticos, ¿no? O sea, no estamos hablando pero además es un tema del impuesto, no de gasto. No, pero te quiero decir, así como algo que dijimos, que por un tiempo... esa no era la posición de toda la bancada, evidentemente. Bueno, es algo del personaje.
no te gustó mucho esa idea, ¿no? No, creo que no era el momento de plantear eso, y además creo que tiene problemas constitucionales, pero me parece que igual no es comparable. A ver, volvamos a otra cuestión que tiene que ver con el tema de gobierno Frente Amplio, ¿no? Porque nosotros decimos, el Frente Amplio tiene un posicionamiento político de tender la mano, de tender un puente al gobierno, así como lo hace con la sociedad, impulsando y trabajando territorialmente, ollas populares y un montón de actividades. También le ha atendido... ¿Las ollas populares son del Frente Amplio? No, entonces, pero los Frente Amplistas trabajan activamente en ellas, sin duda. No, por supuesto que no. Nadie. Si se interpretó eso, aclaro que para nada. Son cuestiones territoriales en donde aporta a la sociedad entera de todos los colores. Pero los Frente Amplistas también. Y el Frente también le tiende una mano al gobierno, porque entendemos que en el marco de una crisis hay que trabajar contra el enemigo común. Si ya lo planteaba Sereñi salido de la cárcel en el balcón de Boulevard y Boulevard, imagínense en estas circunstancias. Ahora, para que haya un puente tiene que haber manos tendidas de los dos lados. Y claramente nosotros del gobierno hemos tenido algunas reuniones con buen talante, por ejemplo la reunión con el presidente, con el secretario de la presidencia, y después también vemos todos los días... en la que estuviste, ¿no? Sí. Provocaciones de confrontación sistemática. ¿A qué te referís, Mario? Declaraciones del ministro Larrañaga, del ministro Pablo da Silveira, del ministro Heber. No estoy diciendo el Chancho Rengo. No, de cuestiones que apuntan a la confrontación con cada uno de los temas, en educación, en seguridad. Heber, que con lo de UPM, o sea, poco menos que diciendo los gobiernos del frente vendieron el país. Pero UPM sigue, ya lo dijo el presidente. Sí, bueno, pero yo estoy hablando de las declaraciones, no entremos tema por tema, pues se nos va. Lo que voy es, podemos hacerlo, pero salimos del argumento. El argumento mío es de Sanguinetti. Hay declaraciones sistemáticas que no van en la línea de, bueno, estamos en un paréntesis de cierta paz en la confrontación política para combatir un enemigo común, sino que es permanentemente buscar la confrontación en todos los temas. Es contradictorio, obviamente son mensajes contradictorios del gobierno, que no es casual, ¿no? Vamos a entender. ¿No será que el gobierno, a ver, entiéndase bien lo que quiero decir, no los necesita? Y puede ser. Y por lo tanto, ¿por qué yo te voy a conceder cosas igual no te necesito? Nadie pide que concedas nada. Es así, a ver, nosotros podríamos empezar a cobrar cosas ya, ¿no? Y no la estamos haciendo. Porque no nos van a desviar de la línea, de que hoy tenemos que trabajar juntos. Pero a eso, que yo lo creo, eso que estás diciendo, está el otro argumento, que es un argumento fuerte como una casa, como una planta de UPM. El público, la ciudadanía, está viendo con buenos ojos lo que está haciendo el actual gobierno. Sí, pero creo que vería con muy malos ojos que en el marco de esto tengamos una confrontación política dura. Por eso el Frente perdería Amplio sería el Frente Amplio. Por eso el Frente Amplio, bueno, está bien, tú interpretás al gobierno, me parece bien. Estoy jugando como una... Yo también. Como una especie de lógica política, de por qué el Frente Amplio... Porque yo veo que el gobierno, al Frente Amplio, cada tanto... Claro, el problema del gobierno, o sea, si el gobierno decide no tomar la mano que el Frente Amplio tiende, es una definición del gobierno, está claro. Yo creo que hay muchos en el gabinete, en el gobierno, que están trabajando para eso, para que el Frente no esté ni cerca de todo esto. Sin embargo, el Frente está aprobando en el Parlamento leyes todos los días unánimemente con el gobierno, reitero, leyes que en circunstancias normales no aprobaríamos jamás, pero que tiene clara visión, y no nos van a desviar de esa visión, de que en momentos de crisis el Frente trabaja para la sociedad uruguaya. ¿Hizo mal el presidente en no conceder la cadena al PCNT? Sí, nosotros planteamos, justo arranca, sí, no sé, ¿viste? No es buena la decisión. Que si no le querés mucho, que ese es el argumento. No es buena la decisión en momentos en donde decimos, bueno, tiene que haber interacción y diálogo, y el propio presidente lo dice, ¿no? Y lo aceptó en la reunión con nosotros, de tener diálogo con los partidos políticos y las organizaciones sociales. Yo creo que no, para nada fue acertada esa decisión. Y déjame volver un poco a la otra lógica, porque también otra cosa que es sistemática, y a veces también ahí hasta del presidente, que a veces creo que entran pequeñeces, en de alguna manera soslayar o burlarse o desprestigiar cosas hechas en los gobiernos del Frente Amplio.
Nosotros no tenemos una mirada refundacional. El país no se refundó en 2005. Hay muchas fortalezas del Uruguay que son históricas, creadas por los partidos que gobernaron el Uruguay durante un siglo y pico. Fortalezas reputacionales, fortalezas en el terreno, en muchos terrenos, institucionales, políticos, sociales. Y sería una mezquindad no reconocer que somos herederos de esas fortalezas estructurales. Pero también es una mezquindad no reconocer que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo un montón de reformas estructurales que hacen que hoy el gobierno pueda tomar un conjunto de medidas porque hay una institucionalidad que se creó o se fortaleció en los gobiernos del Frente Amplio. Desde información hasta instituciones. Y ahí sí el gobierno es bastante unánime en desconocer eso, en desconocer, en no aceptar que hay cosas que se están... El otro día, por ejemplo, el presidente hizo un paréntesis totalmente innecesario para decir, bueno, ahora dicen que en la educación a distancia, las plataformas, obviamente implícitamente, creo yo, aludiendo al plan Ceibal, pero los que más usan son los del sector privado. Innecesario, una pequeñez. Es indudable que muchos chiquilines hoy pueden mantener el vínculo con la educación porque existe el plan Ceibal, porque existe la conectividad que existe. Así como decíamos hoy en el terreno de las políticas sociales, yo tengo un grupo de WhatsApp. Sin embargo, también insisten que van a retomar las clases del interior de la República, entre otras cosas, porque son las que menos posibilidad tiene de conexión, y lo que ha alimentado la crítica, ¿cómo? ¿No era que estos, es decir, ustedes nos habían conectado a toda la República y a todos los gurises? Los niveles de conectividad en el Uruguay son excelentes en una comparativa internacional, y el plan Ceibal es un programa prácticamente único. Sí, ¿Qué eso quiere decir? Lo escuchaste ¿Eso vos. qué quiere decir? ¿Que en todos lados es perfecta la cosa? No, por supuesto que no. Pero que sin esto, todos esos planteamientos, toda la forma de la educación a distancia y todo lo demás que se planteó, que fue una medida acertada rápidamente en las primeras etapas del tema del coronavirus, cortar las clases fue una medida acertada, pero se pudo hacer porque existía toda esta plataforma. Lo mismo para las políticas sociales. Hoy te decía, 220.000 familias podrían recibir este subsidio transitorio apretando una tecla. ¿Por qué? Porque las políticas sociales hoy en el Uruguay cuentan con la información prácticamente familia a familia de temas de pobreza y de marginalidad. Que hay siempre un porcentaje que se te cuela, bueno, sí, eso es inevitable, pero yo te iba a contar un poco anecdóticamente, pero para reafirmar esto, yo tengo un grupo de WhatsApp de compañeros míos de la universidad allá de Berkeley, que en realidad es un grupo de WhatsApp que se generó para los mundiales. No. O sea, pero igual somos todos latinos. Estuvo muy gracioso que me estés diciendo, no, pues yo tengo un grupo de WhatsApp allá de mis amigos de la universidad. Y yo pensé, los amigos de la Universidad de la República, ¿no? Dice, no, de Berkeley. Claro, éramos compañeros hace 20 años allá y generamos un grupo de WhatsApp para los distintos países. Sí, claro, imagino, ¿no? Sí, casi todos latinos, ¿no? Para los mundiales. Sí, lo que realmente importa. Exacto. Entonces, bueno, y ahora obviamente el intercambio acá. Y un amigo mexicano ponía ahí, nosotros en México sería absolutamente imposible tener una política de esas porque no tenemos la más mínima, no tenemos el mapa de información de dónde está la pobreza, qué familias son. Todo eso es construcción institucional que se hizo a partir de la creación, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social. Para terminar, dos asuntos en uno, que además creo que vos, por tu doble condición de la política, pero además un técnico de la economía, estás casi en forma ideal para responderlo. Y tiene que ver, cuando ha ocurrido todo esto, incluso implícitamente cito al presidente de la República, hay dos argumentos arriba de la mesa que surgen casi constantemente. Uno, resulta que a propósito de renta universal transitoria, todo eso, para los más débiles, todo eso, y la necesidad de grabar a los que más tienen, etcétera, incluso hay voces, algunas que los corren a ustedes, al exgobierno por izquierda, es de atacar el capital, pero resulta que estos son ustedes, ¿no? Que estos cuando gobernaron, al capital nunca lo tocaron, eso nunca es falso, se sirvió. Eso es falso. Déjame plantear las dos. Claro. Y la otra, incluso que el presidente de la República hizo un paréntesis también en una conferencia de prensa, dijo, resulta que ahora nos desayunamos, que hay mucha gente sin cobertura social, que apenas prendiditos del pincel, que a la más mínima brisa ya caen al piso estrendosamente. ¿Y cómo? ¿No era que ustedes, la izquierda, los solidarios, los que realmente tienen... A ese tipo de referencias yo me refiero de que a veces entran pequeñeces con lógicas de confrontación.
Pero Vos no, me decís ¿no por son qué de se- recibo esas críticas teniendo en A cuenta ver, que ustedes son la izquierda? La de la información sobre la informalidad definitivamente no. Bastaba leer los informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del BPS para ver que los niveles de informalidad en Uruguay rondan el 24%. Porque O sea, el presidente traslado se de personas. asombró porque vio, no sé, 200 personas en la Plaza de Independencia. Yo sobre los asombros presidenciales no voy a comentar, pero que ahí hay sorpresa en que hay miles y miles de personas en la informalidad, cuando los informes oficiales Sí. hablan de un 24% de los trabajadores en la informalidad, que en un comparativo latinoamericano es bajo, y que es bastante más bajo de lo que teníamos en los 90 y antes de ¿De los cuánto gobiernos, era, Mario? ¿Te en acuerdas? torno del 40%, Se bajó el 25. al 24%. Aún sí. así, después de 15 años de la izquierda, ¿no entendés que es un número demasiado alto? Siempre es un número demasiado alto, pero no hay países que puedan mostrar procesos más profundos que En el estos. continente. En el continente y en otras partes del mundo también. En Alemania imagino que deben ser No, mucho pero más pues bajos. ya era el punto de partida. No, si Ok. me hablas de países ricos, obvio. Pero me refiero a que ahí fue totalmente ¿Y lo otro? un tema de posicionamiento político, porque desde el punto de vista de la información O sea, no es de recibo. cuando el presidente dijo eso fue, digamos, una... Chicanita que habría que soslayar. O desconocía los datos, o una u otra. No puedo No, afirmar. pero según si tu los mirada, desconocía es porque no los quiso ver, porque, reitero, los informes pero no es que del ustedes, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social... mientras informes- gobernaban los ocultaban y cuando No, dejaban todo Barcelona eso, los comportes vivimos eso está pobres. colgado en las páginas y en los informes del Ministerio de Transporte y del BPS. La transparencia que hay hoy en el Estado uruguayo es enorme. Y el famoso paradigma tan vinculado a la izquierda, que pague más el que tiene No, más, a ver, y también en particular el capital. la reforma tributaria fue en esa dirección. Nunca es perfecto porque los sistemas tributarios, después a la hora de administrarlos y demás, generan imperfecciones porque uno no cobra todo lo que quiere cobrar y a todo el que le quiere cobrar por Sí. temas de administración. El Frente Amplio puso impuestos al capital que antes no había. En el impuesto a la renta de las personas públicas se empezaron a gravar rentas de capital que antes no se grababan. El impuesto a la renta empresarial no es bajo en Uruguay. Es 25%, que en un comparativo internacional no es bajo, más 7 puntos más. Pero aumentó con ustedes. Cuando sumás los dividendos, sí. O sea, era el 30% antes y no había impuesto a la renta personal. Nosotros bajamos a 25 el IRAE, pero le agregaste 7 puntos para dividendos distribuidos. Pero lo que sí a veces se plantea es el tema de las exoneraciones asociadas al régimen de promoción de inversiones, que eso ya es una política que hay que relacionar lo tributario con las políticas de desarrollo. Sin inversión no hay producción, no hay empleo, no hay ingresos, no hay impuestos. Pero yo creo que, nunca se grabó el capital, digamos, de manera ordenada como se hizo desde la reforma tributaria y del régimen de promoción de inversiones, como en los gobiernos del Frente Amplio. Yo creo que ninguna de las dos son cosas de recibo, pero déjame volver al eje, que es, hay mezquindad en no reconocer cosas hechas, porque se sigue en lógica de confrontación con el Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene claro su posicionamiento, que mientras haya pandemia tenemos que trabajar en esta dirección. Vale la pena, sí, mechar, yo sé que queda poco tiempo, pero es ineludible mechar, que en el medio de la pandemia el gobierno está enviando la ley de urgente consideración. Que ya antes de la pandemia decíamos, esto urgente, como para urgente consideración, no tiene gollete. Que por la dimensión de... Y por la dimensión y todos los temas, ¿no? La cantidad de temas que hay ahí. A ver, que haya temas urgentes, entre comillas, no quiere decir que haya que el gobierno, que el Parlamento las pueda tratar con un trámite de urgente consideración, que es un Sí, tiempo son conceptos distintos, sí. Que es un tema muy acotado. A ver, el Senado, por ejemplo, ahora va a tener 45 días para tratar un proyecto de ley de 502 artículos. Y esto no es un tema de si los legisladores trabajan más o menos. Para que sea efectivamente democrático el proceso y la discusión parlamentaria, uno tiene que escuchar a todos los sectores involucrados en cada uno de los temas. Eso es parte del proceso parlamentario. Y eso es imposible hacerlo. Ya era imposible hacerlo antes de la pandemia, mucho más ahora durante la pandemia. Y estamos hablando poco menos que de un programa de gobierno entero metido en una ley de urgencia, una cosa que desde el punto de vista hay dudas constitucionales, hay juristas que dejan en claro que esto no es constitucional.
no tiene, o sea, el tratar esto con lógica de ley de urgente consideración le quita calidad democrática, le quita profundidad al debate parlamentario y eso no es bueno, ¿sí? Y todo esto todavía sin entrar a los contenidos, ¿verdad? O sea, yo estoy diciendo, esto es un disparate aún sin entrar a los contenidos. En los contenidos hay muchas cosas en donde seguimos, obviamente, drásticamente en contra. Se especulaba con que el proyecto final iba a ser más corto que el borrador anterior y resulta tener 50 artículos más. Anticipa diferencias también en el elenco del gobierno, ¿no? En la comisión. Pero, exacto. Pero digo, hay temas donde no, obviamente tenemos visiones diferentes, ¿no? La desmonopolización de los combustibles, la libertad sindical, la inclusión financiera, etcétera. En otros temas podemos apoyarlos, ¿no? ¿Se te ocurre algunos ahora que te venga a la cabeza? Y yo creo que, no sé, hay temas que a veces también, porque tratarlos de urgencia, ¿no? Hablar de la portabilidad numérica o los chorizos en las carnicerías, ¿no? Es algo que va tan... Algunos de los temas de la seguridad sobre los que ha hecho... Mira, sobre el tema de seguridad, que si vos me decís, mira, vamos a tratar con lógica de ley de urgencia solo el bloque de seguridad, yo a eso capaz que hasta le veo cierto sentido. Y ahí el Frente Amplio, te aseguro que tiene cosas para proponer, porque hay proyectos de ley además que quedaron pendientes en los gobiernos anteriores. O sea, yo creo que ahí puede haber una interacción fructífera, entendiendo que el gobierno que ganó tiene una orientación y ganó, y va a gobernar. Pero aún en ese marco, y donde, aunque no estemos de acuerdo en todo lo que ahí se plantea, yo creo que ahí hay cosas en las cuales estamos en contra, pero otras cosas que pueden ser y otras cosas que podemos interactuar y aportar elementos. O sea, no digo todo lo de seguridad, la ley de urgencia hay que tirarlo a la basura. No, yo creo que ahí hay un margen para la interacción porque, reitero, hay cosas que el Frente Amplio ha ido proponiendo y más que no se habían aprobado en los gobiernos anteriores y que ahora se puede interactuar. En otras cosas, no, ¿verdad? La desmonopolización de combustibles, no. La inclusión financiera nos parece un disparate. La marcha atrás en el tema de las libertades sindicales. Que se insista con la LUC y que se insista con la LUC bajo emergencia sanitaria, inhabilita que si hay puntos de acuerdo con algunos artículos, ustedes le den para adelante en esos acuerdos. No inhabilita. Reitero, el posicionamiento nuestro es, obviamente, estamos en contra en general de la LUC por todas estas consideraciones. Vamos a arrancar cuestionando la constitucionalidad. Queremos que haya juristas especializados que nos ilustren sobre los temas de la constitucionalidad. Estamos completamente en contra, por lo que tú decís, de la oportunidad y de la forma de hacer esto en clave de ley de urgencia. Pero si hay cosas apoyables, las vamos a apoyar. Si hay cosas para interactuar y proponer, lo vamos a hacer. Y para todo aquello que realmente discrepamos y no tenemos forma de interactuar, vamos a estar radicalmente en contra. Aunque luzca como contradicción, hemos abordado muchos temas, pero muchos más nos quedan por abordar. Servirá de excusa para próximos encuentros. Solo te pido un minuto para así hacer un recuerdo con el profundo dolor y el pesar que implicó este injusto fallecimiento de Felipe Michelini, ¿verdad? Que no voy a ser yo el que haga, digamos, lo que ha sido la trayectoria de Felipe, muchos lo conocen más que yo. Compartí con él, fuimos los dos subsecretarios más jóvenes que hubo en el primer gobierno del Frente Amplio, yo en Economía y él en Educación y Cultura. Trabajamos siempre con muy buen talante, un tipo muy, muy correcto para el trabajo, muy buena gente, y ni que hablar de su rol en la lógica de los temas de justicia, de derechos humanos, su rol en la coordinación ahora del Grupo de Verdad y Justicia. Me gusta rescatar, porque me pareció fantástico su discurso en el Paraninfo de la universidad cuando aparecieron los restos de Eduardo Bleyer. Creo que marcó el posicionamiento justo cuando lamentablemente todavía tenemos voces en el país que inducen a que dejemos de saber la verdad, dejemos de tener memoria, dejemos de buscar justicia con todas las violaciones de derechos humanos que hubo en el Uruguay. Hondo pesar, honda tristeza por su fallecimiento, y lo vamos a recordar y reivindicar sistemáticamente en estos temas, y sin duda en esto lo vamos a extrañar a Felipe. Mario Vergara, la seguimos, repito, más temprano que tarde. Sí, gracias. Con mucho gusto. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.